si no me olvido. Bueno, les decía que vamos a empezar a ver en miología y vamos a entender luego de dónde viene esta palabra miología. Y también vamos a ver qué tanto recuerda usted, sin valerse del internet, qué tanto recuerda usted de músculos, que es un tema que ya lo vio en la básica, ¿sí? Ya lo vio en la básica, ya vio tejidos, ya vio todos esos temas, aunque no profundizó. Sin embargo, hay cositas básicas que sí las vio. Por ejemplo, mire lo que dice ahí. Enumere los 4 tipos principales de tejidos corporales. ¿Quién se acuerda? ¿Perdón? En la semana 10. Él dice óseo, epitelial, nervioso, muscular. ¿Cómo? Conectivo o conjuntivo, que es lo mismo, por allá van apareciendo, ¿no es cierto? Ya, dice, nombre los 4 tipos de tejido conjuntivo. ¿Cuáles serán los tejidos conjuntivos? Mire, el compañero dijo óseo, dijo epitelial. El tejido óseo está dentro del conjuntivo o conectivo, ¿ok? ¿Cuáles serán los otros tipos? Nadie lo sabe, pero sin ver en internet, ¿no? ¿En casa nadie lo sabe? ¿No? Pues ya lo vamos a saber. Luego dice, ¿cuáles tipos de músculos son involuntarios? El corazón. ¿Alguien sabe otro más? Los músculos que tienen que ver con la respiración, tal vez. Ya, no puedes dejar de respirar, ¿cierto? Dice, ¿cuáles son los principales pasos de reparación tisular? Tisular viene de tejido. ¿Cuáles son los pasos o los principales pasos para reparar un tejido? Dice aquí. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Listo, entonces mire, es decir, usted tiene una idea mínima de tejidos, ¿ok? Sin embargo, aquí le hemos puesto una diapositiva en donde están los tejidos. Déjame ver un segundito. Ok, mire, como para recordar eso que casi no lo sabemos, aquí tenemos los 4 principales tejidos del cuerpo humano. Sí, estas diapositivas están en la semana 10, están, ¿no? Porque íbamos a trabajar la semana pasada. ¿Perdón? Miología. Las únicas diapositivas que hay en la semana 10. Ok, ahí están los 4 tipos de tejidos que existen. Tejido epitelial, como decía el compañero, tejido conectivo, como decía también el compañero. Al conectivo también se le denomina conjuntivo, es exactamente lo mismo. Conectivo o conjuntivo, tejido nervioso y al final tejido muscular. Nosotros habíamos visto cómo es el sistema óseo. El sistema óseo forma parte o es un tipo de tejido conectivo, ¿sí? El sistema óseo, y aquí abajito de conectivo, mire, hoy dice laxo, óseo, sanguíneo, denso, cartilaginoso, adiposo. Todos esos son tipos de tejidos conectivos. Entonces, cuando vimos sistema óseo, decíamos que el sistema óseo tiene tejido compacto, que es lo duro, y tejido esponjoso, lo que está dentro. Tanto el esponjoso y el compacto son tejidos conjuntivos o forman parte del tejido conjuntivo. Una de las funciones, acuérdese, una de las funciones del tejido del sistema óseo era el almacenamiento de células adiposas o de célula grasa, ¿ok? El tejido adiposo también es un tejido conectivo. Decíamos que una de las funciones de los huesos era formar, es la función hematopoyética, que es formar células sanguíneas. Entonces, esa sangre o esas células sanguíneas también son tejido
conectivo o conjuntivo, ¿ok? El tejido conectivo, el laxo, es un tejido conectivo o tejido conjuntivo que está formando parte de también de la piel, por ejemplo, entre la piel y los músculos hay un espacio. En ese espacio hay tejido conjuntivo laxo. Rellena los espacios entre la piel y el músculo. También recubre órganos importantes como los pulmones, como los riñones. Eso es tejido conectivo o tejido conjuntivo laxo. Si dice conectivo, nos da la idea como que fuera una gomita, como que fuera una pega, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tejido conectivo o tejido conjuntivo laxo. En cambio, el tejido conjuntivo denso, el tejido conjuntivo denso, en cambio, tiene más fibras de colágeno. Y si tiene más fibras de colágeno, ¿dónde lo encontraremos? Cartílagos, exacto, en cartílagos, en la piel, en las uñas, en el cabello, ¿ok? El tejido conectivo denso está más formado por proteína, una proteína que se llama colágeno. El tejido conjuntivo laxo más bien tiene cierta textura como gomosa. Por eso también hay tejido conjuntivo mucoso, como se llama, o gelatinoso, se parece a una gelatina. Ese tejido conjuntivo laxo, como decíamos, está cubriendo órganos importantes como riñones, como glándulas, como los testículos, como el hígado, etcétera. ¿Ok? Entonces, todos estos tipos de tejido que básicamente, como su nombre lo dice, conectivo, como que conecta, como que pega, ¿no? Esos son los tejidos conectivos o conjuntivos y sus clases son óseo, sanguíneo, lo que tenemos aquí, adiposo, cartilaginoso, denso, laxo, óseo, etcétera. ¿Ok? Esas son las clases o las diferentes clases de tejido conectivo. Entonces, lo que vimos fue sistema óseo. ¿Qué tipo de tejido tiene el sistema óseo? Tejido conectivo. Tejido conectivo. ¿Sí? ¿Cuáles son las células del tejido óseo? Del sistema óseo. Nadie. Eso. Ajá. Osteoblasto, osteoclasto, osteocito, ¿ok? Esas son las células del sistema óseo, ¿ok? Asimismo, vamos a ver cuáles son las células del sistema muscular, ¿ok? ¿Cómo va a estar formado este sistema muscular? Por tejido muscular. El tejido muscular tiene también sus variantes y eso ya lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, está claro tejido conectivo y tejido muscular, ¿ok? Epitelial, nervioso, eso lo vemos luego, pero es importante que recuerden las 4 clases de tejidos que existen y sus variantes en cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, dice, tejido muscular está formado por células contráctiles llamados miocitos. Aquí solamente hay unas solas células que se llaman miocitos. Estos miocitos van a cambiar su forma y por eso es que le va a dar la característica a las distintas clases según es su histología o según es su tejido, pero las células del tejido muscular son los miocitos. Las células del tejido óseo son osteocitos, osteoblastos y osteoclastos, por lo menos son las principales, ¿ok? Entonces, de la palabra miocito es que viene miología, ¿entiende? ¿Ya? Entonces, ¿qué son los miocitos? Las células del tejido muscular. ¿Qué tipo de tejido tiene el sistema muscular? Pues ya lo vamos a ver, ¿ok? Dice, el miocito es una célula especializada que utiliza ATP. ATP significa adenosintrifosfato, que es una energía química que se genera de la descomposición de los alimentos, ¿ok? Para generar movimiento gracias a la interacción de las proteínas contráctiles. Proteínas contráctiles son proteínas que le permiten contraerse y estirarse, contraerse y estirarse. ¿Cómo se llaman estas proteínas que le permiten eso a los músculos? ¿No es cierto? Que se contrae. Cuando usted hace así fuerza y saca sus músculos, se contrae y se extiende. ¿Qué proteínas permiten ese movimiento? Estas que están aquí. Una proteína que se llama miocina y una proteína que se llama actina.
Verá, son 3 palabras nuevas para usted. Miocitos, actina y miocina. Miocitos es la célula. Actina y miocina son las proteínas que permiten que sus músculos se contraigan, ¿ok? Son proteínas que permiten la contractibilidad, ¿ok? El tejido muscular corresponde aproximadamente al 40-45% de la masa de los seres humanos y está especializado en la contracción, lo que permite el movimiento. El hecho de contraer, ¿no es cierto?, es lo que permite el movimiento. Mire, ¿qué es un músculo? ¿Qué dice ahí? Un músculo o los músculos son formaciones anatómicas que tienen la capacidad de producir tensión por medio de la contracción de sus fibras, ¿no es cierto?, ante un estímulo nervioso, ¿ok? Pues vamos a ver entonces cuáles son estos tipos, ¿no?, de tejido o histológicamente cómo es que se clasifican los tejidos, ¿ok? Entonces tenemos tejido muscular liso, tejido muscular esquelético y tejido muscular cardíaco. Esos son los 3 tipos de tejido. Al tejido muscular esquelético también se lo conoce como estriado. Y hay textos en los que usted puede encontrar inclusive estriado esquelético y estriado cardíaco, ¿sí? Pero es liso, estriado y cardíaco, o liso, esquelético y cardíaco, o liso, estriado esquelético y estriado cardíaco. Es exactamente lo mismo. La literatura cambia un poco, pero es lo mismo. Liso, por eso es que en algunas clasificaciones va a encontrar liso y estriado. Liso, estriado, y el estriado a su vez puede ser estriado esquelético y estriado cardíaco. En textos antiguos lo va a encontrar liso, estriado y cardíaco, o liso, esquelético y cardíaco. Punto. Vamos a entender mejor eso. Aquí tenemos una imagen en cuanto a cómo son las células, ¿no? Cómo son los miocitos, en cada una de estos tipos de tejido. Y tenemos, primerito tenemos músculo estriado esquelético o simplemente músculo esquelético y vemos cómo son las células o cómo son los miocitos de este tipo de tejido. Se llama esquelético porque es el que está más, el que va a estar más en contacto, más directamente ahí pegado al esqueleto. Por eso se llama esquelético o estriado esquelético. Entonces, mire, lo mismo al lado tenemos el estriado cardíaco. ¿Dónde habrá esto? Estriado cardíaco. En el corazón, se le está diciendo, ¿no? Cardíaco, ¿sí? El músculo cardíaco está en el corazón o el estriado cardíaco está formando el corazón. Mire cómo son las fibras de este músculo. Y el músculo liso, ¿dónde habrá músculo? ¿Dónde habrán miocitos de este músculo liso? ¿No se le ocurre? ¿Dónde estará? El esquelético, músculos que están pegados al esqueleto. El cardíaco, músculos del corazón. Y el liso, las vísceras, ¿ok? Las vísceras. Ya vamos a ver en la siguiente imagen, mire, ahí tenemos características así muy rapidísimas, muy sintéticas, muy sintetizadas del tejido muscular liso. Y ahí tenemos un estómago, tenemos ahí en la imagen, ¿no? Y vamos a ver qué dice aquí, dice, se encuentra en las vísceras huecas y en los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Venas, arterias, un hito ha sabido. En casa no lo han sabido. Los vasos sanguíneos son las arterias, son las venas, son los capilares. Estas arterias, estas venas, estos capilares, estas vénulas, ¿no es cierto? Estas arteriolas están formadas por tejido muscular liso. Como su nombre lo dice, lisito. Por eso acá al compañero se le ocurría que podría ser la piel. Pues no está en la piel. Pero sí está en las vísceras y también está en los tejidos o en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están formados por tejido muscular liso.
¿Qué más? Las vísceras huecas, y ahí tenemos al estómago, ¿no es cierto? El intestino delgado, intestino grueso. Estos órganos están formados por tejido muscular liso, vísceras huecas, vasos sanguíneos, ¿ok? ¿Qué más dice? Sus células son fusiformes, es decir, tienen forma de uso. Y arriba, no sé si ve acá arriba en la imagen, aquí arribita donde estoy señalando, ahí está como un palo, como que es un palo y le ha enrollado una piola y le quedó gordito en el centro, le quedó gordito en el centro. Eso es un uso, ¿ok? Entonces, mire, las células, en la 10 está, mi amor. Ajá. Las células que forman el tejido liso tienen esta forma de uso, ¿sí? Son mononucleadas. ¿Qué significa esto? Que tienen un solo núcleo, ¿sí? Son células así alargadas, en forma de uso, finito arriba, ancho en la mitad, y luego nuevamente se extiende, se hace finita, ¿ok? Y ahí está en la imagen, en el cuadrito, en el cuarto cuadrito, está ahí. ¿Cómo se llama esta célula, joven? ¿Cómo se llama esta célula del tejido liso? Esta que vemos aquí. No le digas. ¿Alguien sabe? No, es de forma fusiforme. ¿Cómo se llama? Miocito, pues, si les dije. Las células del sistema muscular o del tejido muscular se llama miocito. Los miocitos en el tejido muscular liso tienen forma de uso. ¿Qué significa esto? Delgado al inicio, se ensancha en el centro y otra vez se adelgaza. ¿Cuántos? A ver, al lado de Arias. Señor, ¿qué nombre es? Ya. ¿Cuántos núcleos tienen los miocitos en este tipo de tejido? Por el amor a Dios, ahí dice. 1, mononucleada. Los miocitos del tejido muscular liso son mononucleados. ¿Cuál es la forma del miocito del tejido muscular liso? En forma de uso. O, como dice ahí, fusiforme. Son delgadas, gorditas y otra vez se adelgaza. Y aquí está, en el cuarto cuadrito de aquí, en esta imagen, aquí tenemos un miocito de forma alargada o fusiforme, y si le ve que está en colores azulito, el único núcleo que tiene. El miocito en el tejido muscular liso es mononucleado y fusiforme, ¿ok? ¿Qué más dice? Las contracciones de este tejido en muscular liso es involuntario. Usted no le puede decir al estómago, deja de sonar, deja de moverte, deja de hacer contracciones. Lo mismo al intestino, no le puede decir. El miocito, ¿no?, que es la célula, al unirse varias células va a formar un tejido. El tejido muscular liso es involuntario, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, sintetizando, cuáles son las características del tejido muscular liso? Involuntario, formado por miocitos fusiformes. Estos miocitos tienen un solo núcleo, son mononucleados. ¿Dónde se encuentra el tejido muscular liso? En vasos sanguíneos y en órganos o en vísceras huecas. ¿Ok? ¿Está claro? Dios mío, espero que sí. ¿En casa está claro? ¿Sí? ¿Se han desconectado en casa? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego tenemos el tejido muscular cardíaco o tejido muscular estriado cardíaco. ¿Ok? ¿Cómo son los miocitos en este tipo de tejidos? ¿O cómo son las células musculares en este tipo de tejidos? Miren lo que dice ahí. Células alargadas, ramificadas, núcleo central y a veces más de uno. De tal manera que los miocitos que forman el tejido cardíaco no es una norma que tengan un solo núcleo, y a veces tienen más de uno. Además, no siempre el núcleo está en la parte central, como era el caso de los miocitos del tejido esquelético. Los miocitos cardíacos o los miocitos del tejido cardíaco a veces están
En los extremos, a veces hay más de uno. Uno puede estar casi en el centro y otro puede estar en el extremo. Otra característica de estas células miocitos en el tejido cardíaco, que están como agarradas de la mano, ¿no es cierto? Más o menos, y me espera en casa, ojalá alcancen a ver, más o menos los miocitos, déjame ver, ojalá me avisa en casa si me ven, más o menos están así. Más o menos están así los miocitos. Mira, digamos que este es un miocito, son alargadas. Se agarra de la mano y se agarra así. Así están los miocitos. En el tejido liso, no te muevas. En el tejido liso, el miocito está solito. El miocito está solito y tiene un núcleo central. Esta parte es más gordita, acá es más unida. ¿Sí? En el tejido muscular liso. En cambio, en el cardíaco, como lo vemos en la imagen, está alargado también, pero está así, formando como ramificaciones. Y los núcleos en el tejido cardíaco no siempre están en el centro, pueden estar por acá, más en la periferia, puede haber más de uno, puede haber uno aquí, o uno aquí y uno acá. ¿Ok? Y pues son las grandes diferencias de los miocitos. En el tejido liso. Un mononucleado y su forma es fusiforme. El cardíaco puede ser más de un núcleo, y puede ser forma como agarrándose de las manos. ¿Okay? Aquí en la imagen le vemos, ¿no? Está aquí, por ejemplo, bien. En la imagen, aquí está agarrado, acá también, aquí se ha agarrado por la mitad. Este tiene dos núcleos, miren, uno aquí y uno acá, este tiene solo uno. Este tiene solo uno, este tiene uno. ¿Okay? Entonces, en la imagen, los que están en casa, mírele cómo está, en este recuadro de aquí, cómo están las células miocitos formando el tejido muscular cardíaco. Está agarrado, está como ramas, como que fuera una rama, como que se agarran de los extremos, se puede agarrar del centro también, y así están formando el tejido muscular cardíaco. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, a veces más de uno, y forman uniones altamente especializadas denominados discos intercalares. El espacio o el lugar en donde se une una célula con otra toman este nombre, discos intercalares. ¿Qué es un disco intercalar? La zona en donde se une un miocito con otro del tejido cardíaco. ¿Sí? ¿Está claro? En cambio, las células o los miocitos del tejido muscular liso, ellas no se agarran así, no forman estos discos intercalares. Ellas están unidas, muy pegaditas una con otra, sí, pero no se agarran, no forman estos discos intercalares, ¿ok? ¿Qué más? El siguiente, el tejido muscular esquelético. Este es el tejido que está más fijo, más pegado a los huesos, ¿ok? ¿Qué nos dice el texto? Dice, músculos fijados al sistema esquelético, las células, ¿no? Con varios núcleos. Al tener varios núcleos ya se llama multinucleada o polinucleada, ¿sí? Mire, va aumentando, ¿no? El miocito del músculo liso, un solo núcleo. El miocito del músculo cardíaco, más de uno. El miocito del músculo esquelético, multinucleados o polinucleados, muchos núcleos, ¿ok? Además, el miocito varía su forma. El miocito del músculo liso tiene forma de huso, es decir, gordito en la mitad. El miocito del músculo cardíaco tiene ramificaciones, se agarra y forma estas uniones que se llaman discos. En cambio, el miocito del tejido esquelético es bien finito, tanto así que el miocito toma el nombre de miofibrilla. ¿Sí? Es un miocito bien flaquito, como una fibra, como un hilito. Así son los miocitos del músculo esquelético. ¿Sí? ¿Sí ve la diferencia? Miocito mononucleado,
es músculo liso. Miocito polinucleado, músculo esquelético. Miocito que tenga más de un núcleo es un miocito cardíaco. Si vemos un miocito que está solito, gordo en la mitad, flaquito a los extremos, miocito del músculo liso. Si vemos un miocito que está como ramas, que está como unido por aquí, unido por acá y así, y más de un núcleo, miocito cardíaco, ¿ok? Pero si vemos muchas fibras, un miocito bien flaquito, ¿no es cierto? Y a pesar de ser flaquito, tiene muchos núcleos en el microscopio, pues ahí vamos a saber que ese es un músculo esquelético, un estriado esquelético, ¿sí? Cuando vemos la carne de res, por ejemplo, cuando la mamá va a abrir la carne, si ve que se le ven como rayitas, como fibras, y que para poderle abrir de la mejor manera, la mamá tiene que abrirle en el sentido en el que van las fibras. Así se le va a facilitar a la mamá abrirle y hacerle el pedazo de carne que a usted le gusta. Tiene que abrirla, ¿no? Tiene que hacerle los cortes en el sentido en que van las fibras. Entonces, el músculo esquelético o las células del músculo esquelético al microscopio es fácil de identificar porque son como finos hilos, con muchos núcleos y finos hilos, ¿ok? ¿Están claras las diferencias? El músculo cardíaco será voluntario o involuntario. Involuntario. Y el músculo esquelético, voluntario. ¿Usted puede hacerle mover su músculo esquelético? Sí. Alguien que quiera hacer mover, ve, ahí está moviendo, ve, ahí está, ve. Ahí está moviendo. Ajá. Cuando usted hace ejercicio, cuando usted quiere desarrollar sus bíceps, sus tríceps, quiere que le salga cuadritos por todo lado, usted lo mueve, usted trabaja el músculo, ¿ok? Usted trabaja sus músculos para ponerse ahí todo sex symbol. Ok, chiquillos, ¿qué más? Y ahí tenemos las imágenes. Mire, la imagen vista al microscopio, para que le entienda de mejor manera. Mire, ¿cómo se vería al microscopio el músculo liso? Más finitas, como hilitos amontonados, con varios músculos, con varios núcleos. El músculo estriado, ¿no? El músculo estriado, el esquelético, es finito. El cardíaco, le vamos a identificar rapidito al cardíaco, porque el cardíaco forma esas como ramificaciones, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cómo se clasifican ahora los músculos? Hay varias clasificaciones porque hay varios criterios, ¿no es cierto? Si le clasificamos desde el punto de vista morfológico, es decir, cómo es la forma, igualito que los huesos, puede haber músculos largos, puede haber cortos, puede haber anchos, ¿ok? Entonces, mire, músculos por la forma o morfológicamente o la clasificación morfológica, tenemos músculos largos. Ahí tenemos el braquial, un músculo anterior. Aquí tenemos el músculo ancho. Este es el pectoral mayor, por ejemplo. Aquí tenemos músculos cortos, por ejemplo, el que mueve el meñique, tanto el oponente, el del pulgar también, ¿ok? Tenemos músculos anular o también orbitales se llama, por ejemplo, el orbital del ojo, ¿no es cierto? Y otros, estos otros tenemos, aquí mire los nombres, digástrico, poligástrico, en forma de pluma, y depende si es que es como la mitad de la pluma, unipeniforme o bipeniforme, también se llama multipeniforme. Es decir, la forma como clasificamos a los músculos va a depender del criterio. También podríamos ubicarles si están profundos o están superficiales. Esa es otra clasificación, de tal manera que aquí tenemos como que condensados algunos criterios, por ejemplo, por la ubicación, superficiales y profundos, por la forma, largos, anchos, planos, cortos, esfinterianos, orbiculares, etcétera. Por el tipo de movilidad, músculos voluntarios, músculos involuntarios. Otro criterio, por la fibra muscular, esquelético, liso, cardíaco. Por la función, flexores, extensores, abductores, abductores, pronadores, supinadores, etcétera. Es decir, la clasificación de los músculos va a depender del criterio con el que le queramos clasificar, ¿ok?
Listo. Déjame ver. Dígame. En la semana 10, las diapositivas. La diapositiva, sistema muscular, miología, dice ahí. Es esta imagen del principio, esta se ve. Ah, ya la encontraste, esa es la que se ve, ¿ok? Listo, entonces mire, ya más o menos tenemos idea de cuál es la célula que forma el tejido muscular y cuáles son las variantes de esta célula que se llama miocito. El joven que está al lado de Arias, ¿qué proteínas es lo que le hace mover al miocito? ¿O no se mueven los miocitos? Ah. ¿Se mueven o no se mueven los miocitos? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las proteínas? Dios mío. ¿Alguien en casa? Ajá, dígame. Actina y miocina. Actina y miocina. Actina y miocina son las proteínas contráctiles que ayudan a que el músculo se mueva. ¿Y cuáles serán las funciones? ¿Cuáles serán las funciones de los músculos? Veamos. Veamos, aquí tenemos las funciones. Si hablamos de movimiento, una de las funciones de los músculos es precisamente esa, ¿no es cierto? Producir movimiento. ¿Por qué produce movimientos? Porque tiene dos proteínas que son contráctiles que van a generar que los miocitos, no importa la forma que tenga, se puedan mover. Imagínense cuánta miocina necesitarán los miocitos del músculo cardíaco para que ese corazón se mueva todo el tiempo. Nunca deja de moverse, nunca deja de hacer las contracciones del músculo. Por eso es que los miocitos en el tejido cardíaco están tan bien agarrados, formando estos discos, están tan bien pegados, porque ellos necesitan unirse para hacer mayor fuerza y poder hacer la contracción, ¿no es cierto?, todo el tiempo, ¿ya? Entonces, entre las funciones del músculo o de los músculos tenemos, mantiene la postura, produce movimientos, estabiliza las articulaciones, protege, ¿sí? Función de protección y la función de generar calor. Vamos a hacer el asincrónico investigando acerca de estas principales funciones, porque hay otras funciones más. Sí hay otras funciones más. Vamos a investigar acerca de estas principales funciones de los músculos, ¿ok? ¿Cuáles son las principales funciones? Esas 5 funciones que tenemos ahí, ¿ok? Vamos a tomarnos unos minutitos, en casa igual 10 minutitos y volvemos, ¿ok?